Creo que es importante aclarar dos aspectos sobre el tema de la libertad de prensa. Existe libertad de prensa en el país, tan cierto como que no hay ningún medio de comunicación vetado en ese momento, ni ningún tipo de plataforma tampoco. Pero por otra parte también hay una realidad que hay muchas denuncias por parte de algunos periodistas que tienen que ser investigadas, especialmente cuando hablamos del aspecto de la intervención que se hizo con Pegasus, que sabemos que Pegasus no se le vende más que a Estados. Es una realidad que sí hay libertad de expresión o de prensa, mejor dicho, de prensa en ese momento en el país, pero también es cierto que hay situaciones que deben investigarse porque también hay muchas denuncias de acosos por parte de algunos periodistas que están recibiendo desde ciertas autoridades y que en algunos casos yo sí considero que el autoexilio no está justificado, pero en otros me parece que ha sido medianamente razonable. Sí, no estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando se dice de que se está dando la libertad de prensa en el sentido de algunos medios o de algunos periodistas que se dedicaban a vivir con pandilleros para contar la historia de la vida de los pandilleros, en el sentido que si estuviste ahí por varios meses, estuviste escuchando a los pandilleros confabular cómo matar a la gente, cómo extorsionarlos, cómo hacer narcotráfico. Es decir, y no me parece que el derecho a informar o el derecho a informarse esté por encima de la vida de las personas. Yo no puedo enterarme que van a cometer algún hecho delictivo y quedarme callado porque estoy haciendo que prevalezca el derecho a informar o el derecho de la gente que tenga que ser informada. Es decir, es como peligroso ese escenario y ahí sí me parece que no está justificado. Sin embargo, bueno, en El Salvador sí existe la libertad de prensa. Creo que estamos muy polarizados, estamos en los extremos de la polarización, tanto que en alguna medida, en algunas de las ocasiones, se intenta desinformarnos por parte de diversos medios o algunos periodistas. No lo sé si valdrá la pena personalizarlos, pero lo cierto es que afirmar que no existe libertad de prensa ahora y que sí lo existía antes, o que no lo existía antes y que sí lo existe ahora, yo creo que en ambos sentidos no puede ser válida esa afirmación. De hecho, en el pasado, a través de la libertad de prensa, se nos manipuló como salvadoreños y creímos que era normal creer que la situación estaba bien, que había democracia en el país. Por ejemplo, era una completa tergiversación cuando solo se tenía acceso a través de medios escritos y un par de canales de televisión, pero ahora la diversificación que existe, de la opción que tenemos de informarnos en Twitter, de informarnos en YouTube, de informarnos en TikTok, de informarnos en Facebook, en tantas plataformas, que el monopolio de la información ya en realidad es trasladada la responsabilidad hacia cada uno de nosotros, qué consumir, a quién creer, cómo contrastar. Yo creo que a estas alturas todos los salvadoreños deberíamos saber que debemos ser tolerantes a todo tipo de información, de expresión, de opinión, y tenemos que aprender a contrastar, a confirmar, para que no nos digan esta es la verdad o esta no es la verdad, porque al final cada uno tiene una verdad diferente. Entonces creo que tenemos derecho, hay espacio para todos, y lo importante es que entendamos que tenemos derecho a elegir y nadie nos puede obligar. Recientemente el embajador de Estados Unidos dijo que no más interna del país, sobre todo en el tema Y bueno, él ha venido directamente a tratar con la ciudadanía, con la sociedad civil. Lamentablemente con la sociedad civil organizada, que claramente ya no tienen como objetivos. Es decir, ya no tienen objetividad en la persecución de sus objetivos, para explicarlo de otra manera. De hecho, en México el presidente hace 2 o 3 días ha expresado una queja de nivel internacional, diplomáticamente obviamente, pero hay una queja en donde se está expresando intervencionismo, en el sentido que se está duplicando los fondos que se le otorgan a ciertas organizaciones que abiertamente son opositoras del gobierno de turno en ese país. Y me parece que aquí hay un par de organizaciones a las cuales se les está dando muchísimos fondos que claramente son opositoras del gobierno. Es decir, ya no solamente nos informan de resultados de sus investigaciones, sino que expresan opiniones personales en representación de estas organizaciones, que en algunos casos constituyen ataques. A mí me gusta escucharlos a todos, pero sí he aprendido como a separar la opinión de ambos extremos para quedarme con la información. Pero ese es, digamos, el procedimiento que deberíamos hacer todos los ciudadanos: escuchar todo tipo de información, de todo tipo de ideología,
y quedarnos, tratar de separar esas opiniones y aprender a tener nuestra propia opinión. Entonces, al final del día, creo que fue muy diplomático el embajador. Esa es su función, no puede venir a crear más fricción de la que ya hay entre los gobiernos, pero se reconoce de que hay algunos problemas que tienen que ser resueltos por este gobierno en relación a la libertad de prensa, pero que realmente nadie puede decir que no existe libertad de prensa en El Salvador o que está siendo coartada. Sin embargo, sí hay persecuciones específicas que deben ser investigadas. Perdón, Tania, una consulta respecto al tema de seguridad. Me gustaría conocer su valoración sobre lo que están queriendo hacer algunos países y es poder de una u otra manera trasladar el modelo de seguridad que se ha implementado en El Salvador a sus países. ¿Cómo ve usted esto? Pues ojalá y se pudiera hacer, mejorarlo, pero que fuera efectivo. Realmente no es tan sencillo como implementar un régimen de excepción solamente, o tener un plan control territorial, es decir, o hacer reformas o incrementar el número de elementos de la policía. Es decir, hay una serie, hay que tener en consideración también qué tipo de criminalidad es la que se va a atacar, cómo están compuestas estas estructuras, cómo es su forma de gobierno, porque son gobiernos paralelos, ciertamente, pero el tamaño de El Salvador, yo siempre he dicho que ha sido un factor importante que nos ha beneficiado en la efectividad de todo lo que se ha implementado en el término, en la situación de la inseguridad que vivía El Salvador, pero en otros países, por ejemplo, ¿cómo hace México? ¿Cómo podría, hipotéticamente hablando de México, implementar un plan como el de El Salvador para erradicar el narcotráfico? Es decir, está más difícil porque hay, es decir, están prácticamente cooptadas muchas de las instituciones públicas, en mi opinión. El país es más grande, el narco es más, es decir, es igual de agresivo y de atentatorio de la vida de las personas, pero son crímenes organizados al final del día y decir que solamente van a copiar el plan no es tan así. Pero en realidad estamos viendo que varios países están implementando medidas similares a las de El Salvador, que ya las tenían reguladas en sus normativas, pero como que se les había olvidado. Ahora vemos régimen de excepción en países desde Centroamérica para abajo y medidas que se están tomando que habían sido críticos del gobierno o del plan Bukele y ahora se están implementando en alguna medida. De hecho, en Costa Rica se está haciendo una cárcel más grande. En Costa Rica ya se pidió la colaboración de los jueces para que no estén dejando libres a los criminales, y eso aquí en El Salvador se consideró y fue atacado el presidente Bukele cuando una vez lo hizo, de pedir la colaboración como intervencionismo de la independencia judicial, pero allá está pasando y nadie dice nada, ¿verdad? En Ecuador el presidente está exponiendo a los jueces con nombre, apellido y los está tratando de corruptos y está exponiendo su vida con eso, pero nadie dice nada tampoco. Entonces, implementar un plan como el que se ha hecho en El Salvador tan efectivo pasa también por implementarlo teniendo el cuidado de que lo que ha sucedido aquí en términos de vidas de personas inocentes que han fallecido bajo la tutela estatal, eso no puede pasar, o tiene que, es decir, la obligación de cada estado, incluso de El Salvador, es hacer todas las medidas posibles para que esto no suceda. Es difícil, pero hay que hacerlo, y si no se hace, hay delito que se comete. Entonces, implementar este plan creo que sería fabuloso, porque nadie ha propuesto un plan mejor que el que tenemos nosotros, ha sido sumamente efectivo. Yo creo que negar la efectividad del plan que se ha implementado acá para erradicar a los terroristas, no, es decir, la efectividad de negarla es como vivir en otro planeta, es innegable los beneficios, pero también es innegable que han habido abusos que hay que investigarse para que no opaquen estos resultados, y eso pasa por ejemplo, detener esa práctica que parece que está sucediendo en este momento, que si ya pasó el filtro judicial un detenido y sale con medidas, entonces los están recapturando ya no por agrupaciones ilícitas, sino que ahora por limitaciones ilegales a la libre circulación o por agrupaciones terroristas, es decir, por la misma situación pero con un delito diferente. Eso es no respetar el filtro judicial o la independencia judicial, y en ese sentido sí hay que hacer investigaciones también. Por ejemplo, si se dice que en centros penales hay una red de personas que están cobrando $2,000, $3,000 por ingresar alimentos, por hacer visitas o por limpiar vínculos con criminales, eso sí es gravísimo y tiene que investigarse también, porque ese tipo de situaciones que al parecer sí se están dando aquí en El Salvador son las que manchan el tremendo resultado exitoso que ha tenido todo el plan del presidente Bukele. Yo creo que hay que reevaluar el tema FODES, pero definir primero el tema municipalidades,
porque para saber a dónde vamos a redirigirlo y con qué tipo de controles, tenemos que primero tener claro cuántos municipios y a dónde, y focalizar la ayuda en municipios y dentro de los mismos municipios también, porque es una realidad la crisis alimentaria en la que ya estamos y que se va a agudizar y que solamente va a incrementar la brecha de pobreza entre los más pobres, entre los más ricos. Ahora mucha gente ha empezado o ha ingresado a ese sector de más pobres y que ya la gente está comiendo saltado, la gente ha cambiado su tipo de comida que a la larga va a generar problemas de nutrición y de defensa, es decir, muchas situaciones pero hay que solventar ahora el hambre. Hay que focalizar la ayuda como lo que pasó con el pez, no llevarla a sectores donde todavía se puede, digamos, sobrevivir. Hay gente que ahorita no tiene que comer, que con suerte comen un tiempo. Entonces allí es donde se necesita realmente focalizar esa ayuda principalmente. Y definitivamente el tema del agro hay que recuperarlo, pero ese es un plan como más a largo plazo, no es algo que vamos a tener ya. Pero ciertamente el no haber producido tanto el año pasado nos está generando que ahora este año, aparte de que ya importamos más o importamos demasiado, ahora lo vamos a hacer todavía más, es decir, en mayores porcentajes, casi que totalmente lo que vamos a consumir vamos a importar, y eso implica que vamos a importar además la inflación que hay en otros países, que es más alta que la de El Salvador, y que también pues hay que tener claro que todo esto es, primero, efectos económicos negativos de la pandemia, que aunque la OMS declare que ya no hay pandemia, lo cierto es que los efectos negativos de la economía nos quedaron. Los efectos económicos negativos de la crisis, de la guerra allá por Rusia y Ucrania también nos siguen golpeando, la inflación que está a nivel mundial, todos esos factores definitivamente nos golpean duro, la gente reconoce que no es culpa del gobierno, pero sí es responsabilidad del gobierno ver qué hace con esto y definitivamente tienen que darle solución ya a esta gente que no tiene que comer. Una consulta más. Hemos visto a través de redes sociales cómo muchas personas, ciudadanos de otros países, de diversos países, hacen alusión al presidente Nayib Bukele y ellos, debido a la realidad que ellos viven, la contrastan y piden a un líder similar al presidente Nayib Bukele. Y sumado a eso, pues vemos que el panorama en nuestro país está cambiando, se generan diversos condiciones, pero también hemos visto diversas actividades internacionales que se están generando en nuestro país. ¿Considera todo esto como parte como un efecto de los cambios en la seguridad? Definitivamente, yo creo que todo ciudadano en el mundo, independientemente del gobierno al que pertenezca, aprecia mucho tener seguridad. Entonces, si estos son ciudadanos que en sus países o en sus provincias no tienen seguridad y ven lo que está pasando en El Salvador, de la libertad de la que ahora se goza, la libertad de circulación que le permite a una tremenda parte de la población ejercer otros derechos que antes no existían, es decir, ahora la gente ya no tenía derechos, la gente ya no tenía nada que perder, ahora esta gente ha recuperado sus derechos gracias a todo este plan de seguridad que se ha implementado. Obviamente en otros países la gente quiere lo mismo. Y no es cierto, es decir, no puede existir en el mundo un solo presidente que diga que no quiere darle seguridad a su población. Creo que es uno de los objetivos a lograr. Lo que sucede es que hay una parte de la que yo hablaba anteriormente que opaca el resultado tan efectivo mientras no se trate. Es decir, no podemos apartar la mirada de las situaciones negativas que pasan porque una vida de una persona inocente es de quien sea, pero si es inocente, es decir, es increíblemente inaceptable que no haya pronunciamiento sobre ese tema o que no haya una investigación o que no haya claridad en el resultado de las investigaciones o que las investigaciones sean sesgadas y selectivas. Eso no es admisible. Entonces, mientras eso no se depure y el tema de los mismos centros penales, porque en la medida en la que se incrementan las prohibiciones, lo que se incrementa también es el mercado negro de las situaciones y es lo que pasa con la droga. Si no está legalizada, entonces va a haber tráfico. Si no hay permisos para visitar a los internos, entonces va a haber tráfico para conseguir esos permisos, aparte de la corrupción que ya existe. Entonces, necesitamos que haya verdaderas investigaciones en estos aspectos para que los efectos positivos no sean invisibilizados, no sean opacados, porque ciertamente todos estos países van a querer aplicar este plan, pero no la parte negativa del plan. Eso tiene que mejorarse incluso aquí, tiene que eliminarse, erradicarse. Y en otros países, pues obviamente que lo quieren replicar, que sí se puede, solamente que cada país es diferente, cada país tiene un problema diferente. Lo he dicho muchas veces, todos tenemos nuestros propios terroristas, ¿verdad? Nuestros propios criminales. En México están los narcos, en Italia hubo en su momento la mafia, bueno, en España han tenido sus terroristas también, en Perú, el Sendero Luminoso. Es decir,
todos tenemos nuestros terroristas, no pueden tener el mismo tratamiento, pero el plan, por eso es que no es solamente de replicar el plan, sino que son ciertas, hay reformas procesales, reformas penales, incluso reformas constitucionales que se necesitan, incrementar el número de elementos policiales y de soldados, es decir, una serie de medidas que toman tiempo, toman planificación, conocer la estructura, su composición, la toma de decisiones, a dónde están. Es decir, hay una serie de factores, pero sí creo que es posible y ojalá y lo hicieran, pero salvaguardando la vida de las personas.